Voy a moderar la mesa. Gracias a ustedes, los que todavía están aquí con nosotros después de una jornada muy intensa y larga. Pero como mencionó Jessica, una mesa de luz, nada más. Así que vamos a empezar con la presentación de Patricia Pankhurst de la Universidad de Tarapacá sobre hierbas y raíces chinas, el desarrollo y control de la medicina china y la medicina. Gracias. Les voy a avisar cuando quieran decirse. ¿Sí? Muchas gracias, Carol. Muchas gracias a todos. Buenas tardes a los que continúan acá. Está una mesa un poco diferente a la que habíamos escuchado anteriormente. Lo que me interesa en esta muy breve presentación es introducir la medicina china en América Latina y en el Caribe, que es un tema que prácticamente, si ustedes lo piensan, como que nadie sabe mucho al respecto y es visibilizado tanto de la historia de las migraciones como de la historia de la salud. El concepto de medicina china era y continúa siendo un término muy general, ustedes lo piensan, para una amplia variedad de terapias tradicionales que van desde el uso de hierbas, la acupuntura, la oxibustión, las ventosas, el masaje y hasta la consulta dietética. O sea, como que todo esto entra en un concepto que es como una zona media gris de lo que llamamos medicina china. En el caso de América Latina y en el Caribe, los sanadores chinos en el siglo XIX, estamos pensando, utilizaban principalmente terapia herbal y aunque algunos practicantes utilizaban la inserción de agujas en ocasiones precisas del cuerpo, lo que hoy día conocemos como acupuntura, no era lo más habitual. La medicina china es un sistema de salud tradicional con raíces milenarias que ha trascendido las fronteras geográficas e históricas para convertirse en un fenómeno global. Y América Latina y el Caribe no han estado fuera de este proceso. Sin embargo, la llegada de este conocimiento médico no ha significado una reproducción o copia exacta de este sistema de salud, sino que cada país, en cada región, se observa una adaptación, un ajuste y una difusión que acompaña esta práctica. ¿Cómo se escucha? Pero, como les decía, pese a la importancia que tuvieron algunos países con importante inmigración china, como fue México, Perú o Cuba, en general se conoce muy poco sobre los médicos chinos. En nuestra región, la práctica de la medicina china y su aparición pública en diversos relatos de viaje, en la prensa, en los libros, en los documentos administrativos, va a estar estrechamente vinculada a la inmigración china a la región, que se inició desde mediados del siglo XIX y que hasta la Gran Depresión en 1929 se había extendido por gran parte de América Latina y el Caribe. Esta llegada de miles de chinos estuvo acompañada de una transferencia cultural de diversas prácticas, entre ellas la medicina, las prácticas curativas. En distintas ciudades, los recién llegados abrieron negocios en los cuales ofrecían diversos productos tanto locales como hierbas medicinales, ungüentos y remedios que procedían de China. Asimismo, muchos de estos inmigrantes chinos ofrecían servicios profesionales médicos y abrieron decenas de las llamadas botitas chinas. Muchas de estas prácticas, como ustedes pueden imaginar, entraron en conflicto con los médicos profesionales, los médicos que estaban titulados en ese momento, que tenían un certificado universitario, pero al mismo tiempo, y acá lo interesante, es que también fueron defendidas por los propios pacientes, que aunque se trataba de una práctica entre comillas exótica, como aparece en muchos de los documentos, como que para ellos preferían recurrir a esta medicina china para aliviar sus problemas. En esta presentación, muy breve, me voy a enfocar en el periodo de 1850 hasta 1930, que es una época que no está marcada por la popularidad de la medicina china en nuestra región, pero también por estos conflictos que ya mencionaba, y una persecución sistemática de los sanadores que llevó a muchos países a generar leyes para poder prohibir el ejercicio de la práctica de la medicina china y la venta de hierbas medicinales chinas a inicio del siglo. Entonces, como yo les comentaba, y acá tenemos una foto que es muy sencilla, pero entre 1840 y 1929 más de 2,5 millones de inmigrantes chinos llegaron
a diferentes partes de América, y en el caso de América Latina y el Caribe, los principales destinos fueron Perú, como la mañana presentó Francisco, con los Juli, Cuba, también con más de 125.000 inmigrantes en este transcurso de 25 años, y México. La gran mayoría van a desempeñarse en labores menores, labores agrícolas, en los ferrocarriles, y muchos de ellos trajeron sus prácticas médicas por necesidad. En los hospitales latinoamericanos nosotros encontramos documentos de esa época que los hospitales no querían prestar el servicio médico a los chinos. También había un tema del idioma, de entender el cuerpo y entender las dolencias, entender los remedios de una manera muy diferente. Esta barrera hicieron que los inmigrantes chinos trataban de buscar otras opciones y atenderse, por supuesto, con sus paisanos, que es lo más lógico que hace muchos de los inmigrantes, de ir hacia lo que les resulta cómodo o conocido. Sin embargo, y acá empieza como a mí como historiadora la parte interesante, fue más o menos en 1860, en que, bueno, incluso antes hay registro en el caso cubano, es que, por ejemplo, en el periódico El Paro Industrial de La Habana de 1847 comienza a publicar noticias sobre un médico chino que, comillas, recibe una infinidad de visitas. Entonces comienza una fascinación por los regulares chinos, por los médicos chinos que empiezan a aparecer en la prensa de todos los países, no solamente no solamente en Cuba o en México. Voy a retroceder a la portada. Ese, por ejemplo, un anuncio del Mercurio de Santiago, o sea, de un diario local de 1915, donde hay publicidad sobre el polar. O sea, esto no es exótico, esto no sucede en otro lado, o sea, sucede en nuestras ciudades, sucede donde nosotros residimos, es una práctica sumamente habitual. Y ahí, un poco a partir de 1860, el mercado médico chino va a empezar a crecer de manera significativa. Y eso va a estar muy vinculado a un fenómeno, a las pestes y las epidemias que se viven en ese momento. Generalmente cuando hay una epidemia, los chinos se vuelven mucho más populares porque la gente también recurre a ellos. La expansión es tal que, por ejemplo, según los registros que nosotros hemos podido observar para el caso peruano, en Lima, para 1904, había 42 farmacias en total de toda la ciudad, 18 boticas chinas y 6 droguerías. Y en el caso de la ciudad de Callao, que estaba al lado, que era su puerto principal, como que acá sería Valparaíso, el número iba a aumentar de 18 a 23. O sea, estamos hablando de que en algún momento sobre casi 40% de todos los establecimientos donde se vendían productos medicinales eran llevados. Eran bolerías chinas o boticas chinas que van cambiando el nombre de forma aleatoria de acuerdo a los documentos. Y acá hay diferentes estrategias que van a utilizar los médicos chinos para atraer a pacientes locales. Uno de ellos va a ser, por ejemplo, el emular los anuncios de otros médicos profesionales. Ustedes se fijan acá en el caso de Perú, del Dr. Phu Liu On, que es más o menos de 1910. Esa fotografía, él comienza a pagar publicidad en los principales periódicos de Perú de ese momento, y no solamente en Lima, sino que también en región. Él no utiliza una ropa oriental, él anda la usanza occidental como cualquier otro médico local, médico profesional. Eso es como bien interesante, o sea, el emular a lo local. En el caso que no manejaran el idioma, muchos tenían sus propios traductores al español, por ejemplo. Hay un caso que a mí me parece fascinante porque hay unos médicos de la Facultad de Medicina que se quejan porque dicen que los chinos compraron un auto y que lo hacen como ambulancia, se lo habían pintado y que incluso tienen su propia ambulancia. Es el colmo, los médicos se han indignado a inicios del siglo porque no solamente lo van ambulando, sino que utilizan esta misma estrategia. Acá al lado hay otro anuncio que también es médico profesor de Ciencias Naturales del Imperial Colegio de Pekín, esto es de Bolivia. Entonces, lo que estoy tratando de mostrar es que no es algo aislado. Uno lo encuentra en muchas ciudades latinoamericanas para inicio del siglo XX. Y obviamente que esto va a generar un problema con los médicos locales y con esta persecución. Lo que va a suceder a inicios del siglo es que casi todos los países de América Latina se van a fortalecer las instituciones sanitarias. Se van a crear colegios médicos, en muchos países se van a crear ministerios de salud que antes no existían en el siglo XIX.
y también como que los médicos van a cumplir un rol muy importante en distintas ramas del Estado, no solamente en salud. Por ejemplo, si uno revisa las actas del Congreso, hay un porcentaje muy importante de médicos que van a ser congresistas en el siglo XX. Entonces, desde estos puestos de poder también los médicos van a intentar a toda costa de alguna manera eliminar a sus competidores y prohibir la medicina china a quienes estos médicos lo van a tratar como curanderos o charlatanes. Eso es interesante porque aunque había pocos médicos en la región, uno observa que gastaron mucho tiempo tratando de combatir a los hongos. Porque uno dice, bueno, había muy pocos médicos en esa época, en Santiago, en Valparaíso, no sé, porque nos aleja de las grandes ciudades, el número es aún menor. Pero los médicos, pese a que yo creo que están ejerciendo, como que va a ir en contra de él porque no cumple con los reglamentos. Entonces, los médicos van a gastar mucho tiempo y energía tratando de legalizar la medicina china. Y eso va a comenzar a suceder, como les digo, en Cuba van a haber diferentes campañas de persecución, en Perú también lo van a lograr, y también en Chile. Por ejemplo, hay un caso, uno de los pocos casos judiciales que yo he podido encontrar en 1903, de un caso de envenenamiento por hierbas chinas que termina siendo una causa de un matrimonio, por el marido envenenó a la señora, pero la señora había tomado hierbas chinas. Es todo un drama amoroso, todo lo que sería amorosa, pero que un médico chino termina siendo el centro de esta causa judicial por este medicamento, esta hierba que de carácter desconocido. Pero no son muchos los casos, pero como les digo, hay casos en más o menos toda la región. Bueno, para terminar, porque ya en la década de 1930 ya la persecución va a ser aún mayor, porque también va a estar asociado al mayor racismo antichino que se comienza a vivir en América Latina. Entonces, en 1931, por ejemplo, en México, muchos negocios chinos, incluidos herbolerías y sus tiendas, van a cerrar en medio de un clima de xenofobia. Algo similar va a suceder en Perú en 1930, cuando después de la llegada del coronel Sánchez Cerro al poder, no solamente prohibió la inmigración china, sino que también el cierre y la venta de todos sus productos medicinas. Entonces, para concluir, después de esta era de persecución, va a tomar muchas décadas para que la medicina china fuera formalmente reconocida en América Latina y en el Caribe. Solamente la década de 1970 va a comenzar a ser aceptada como una forma válida del tratamiento médico, y ahí es un proceso diferente que está metido en la Organización Mundial de la Salud. Pero antes de eso, ya los médicos estaban siendo perseguidos. Hoy, alternativas médicas como la medicina china se han vuelto cada vez más utilizadas para complementar la medicina occidental. La acupuntura, por ejemplo, la práctica herbal, es una de las tantas formas médicas de sanación que encontramos en muchos países y en muchas ciudades. Aunque la legislación, sin embargo, ha sido un tema reciente. Como hemos visto, la medicina china llegó a América Latina y el Caribe a mediados del siglo XIX por estos trabajadores que lograron expandirla exitosamente más allá de su grupo étnico en muy pocos años. La circulación de personas trae consigo también la de objetos, como hemos visto hoy día, de objetos, artefactos y bienes de consumo. Como muchos pueden, lo intenté mostrar muy brevemente hoy con esta presentación, la migración trajo consigo prácticas culturales en el área de la salud que se mantienen hasta la actualidad. Muchas gracias. Bueno, esto me agradecer la invitación, como bien ya decía Carol, dentro de lleno lo que es una presentación sobre el aporte de la comunidad china en la ciudad de Antofagasta. Este es un viaje que quiero compartir, que es familiar, por tanto una bitácora. Esto va a partir con una introducción que es habitar al norte, nuestros orígenes, y luego la relación que hay entre el Centro Social Tsinghua y el Shenhui, y luego para entrar de lleno en los aportes sociales, culturales y arquitectónicos de la comunidad china en el norte de Chile, y para terminar con un resumen y agradecimiento. Bueno, los orígenes. Básicamente, los que estamos somos descendientes de chinos del norte, descendemos de los cantoneses. Esto es una imagen, por ejemplo, digamos, del siglo XIX, donde pueden ver que la arquitectura estaba permeada ya por la arquitectura occidental, y básicamente nuestros abuelos, nuestros padres llegaron en vapores, es decir, llegaron por vía náutica al norte de Chile y sur de Perú.
Ya anteriormente se comentó esta relación bilateral que había entre la Corte de China a mediados del siglo XIX y Chile y Perú. Básicamente lo que entendemos lo que fue la época de la esclavitud, del arribo de los judíos para el trabajo relacionados con las labores agrícolas y mineras ferroviarias a Iberoamérica, y que particularmente esto comienza en 1849 y termina en 1879, cuando estalla la guerra del Pacífico, al término de la cual alrededor de 1000 chinos toman la nacionalidad chilena y se afiancan en la parte norte del país, estos terrenos que fueron anexados al Chile. Arriban alrededor de 2.600 cantoneses entre Arica, Iquique y Antofagasta en los primeros 30 años del siglo XX. Dentro de esa época, particularmente a Antofagasta, arriban más de 700 cantoneses a la ciudad, y se crea en Antofagasta el Chunghwa, el Club Social de Cantoneses, en 1901, del cual desciende el Chen Hui, fundado en 1937 con su primer presidente, don Eduardo Un. También cabe destacar que hubo un consulado chino en 1906, el presidente fue el cónsul don Carlos Aullón, que era justamente el presidente Chunghwa. Y ya para hacia finales de la segunda etapa del siglo XX, podemos, con el restablecimiento de las relaciones diplomáticas bilaterales, hacer una mención a la Festival de Actividades Extranjeras, que en 1982 se establece en la ciudad de Antofagasta, y en 1998 la ciudad de Guayaquil, de la provincia de Jujuy, se hermana con esta ciudad, y recientemente se ha conformado un polo de población Antofagasta China en la región, siendo su actual director ejecutivo Jesús Juan. Voy a hablar en la presente presentación sobre 3 hitos arquitectónicos que tienen relevancia para la comunidad, que es básicamente en 1910 con el portal del cementerio, el mausoleo chino de 1952, y además las sedes de las colectividades que conforman en este momento la comunidad china residente. He contado que el mayor número de cantoneses llega justamente en 1900 y 1920 a Antofagasta. Este es un plano comercial de 1914, y cada punto que ustedes pueden ver son chinos que tienen publicidad, y básicamente están relacionados a labores de roticería, carnicería, básicamente abastos. Luego tenemos esos puntos grises que son regalos que dan distintas colectividades como inglesa, yugoslava, italiana, que hacen regalos por el primer centenario de la República a la ciudad de Antofagasta en agradecimiento por haberlo recibido, porque Antofagasta es una ciudad de migrantes, y estando el portal del cementerio en la parte superior, que sería el punto gris superior, y luego aquí en estos 3 puntos amarillos ustedes pueden ver lo que fue el primer consulado y las primeras y segundas sedes del Chunghwa y Shenhui, que estuvieron juntos hasta el año de 1996, cuando nos separamos en 2 sedes físicamente distintas. Abajo estaría Chunghwa y arriba Shenhui. Hasta el día de hoy funcionamos de manera por separado. Básicamente, contar que en la práctica el Chunghwa es una institución de 1901 que lo que alberga son a nuestros padres y abuelos, que son cantoneses, que fueron varones, y que a la medida que ellos forman familias con mujeres chilenas y peruanas, configura lo que sería la nueva comunidad de descendientes, que es el Shenhui, que está en cantonés, en 1937, cuyo logo es justamente el junco, haciendo alusión justamente a la llegada por barco de nuestros abuelos y padres, y bajo el lema, bajo el derecho somos todos iguales. Ahora bien, el aporte que tiene social la comunidad china es justamente el aprendizaje, el hecho de que se hayan configurado familias y que no hayamos hecho parte de la sociedad chilena a través de, además de reuniones sociales,
en la cual se mantiene hasta el día de hoy presente de manera ininterrumpida ambas instituciones en Antofagasta, y teniendo además una configuración de gobernanza del directorio, y como les comentaba recientemente conformamos lo que es el Polo de Cooperación de Antofagasta China, que nuevamente reúne a ambas directivas en pro del desarrollo regional con el apoyo de autoridades locales. Bueno, dentro del aporte sociocultural, rescatar obviamente el arte culinario. Ya ustedes ya pueden ver desde hace muchos años la comunidad ha sido permanentemente artífice de festivales de apertura que básicamente son muestras gastronómicas, donde cocinaban originalmente nuestros abuelos, es decir, era el arte culinario que fue desarrollado por varones, y se han desarrollado, si ustedes se fijan en la mano derecha, distintas actividades que son festividades que son tanto chilenas como chinas, las cuales se superponen y se desarrollan anualmente de manera que excitan hasta el día de hoy estas actividades. Muestran, por ejemplo, de trajes típicos de Chipao, elementos como el abanico. El arte culinario se mantiene hasta el día de hoy, manteniendo los ingredientes y además los utensilios propios de la cocina china, con los socios a través de cursos para poder mantener las recetas de nuestros abuelos cantoneses, y obviamente dentro de un equipamiento, de un espacio físico que nos permite tener obviamente esta transmisión de un legado de patrimonio inmaterial. Bueno, en cuanto al aporte cultural, pues también hay que relevar la configuración del cuerpo de baile. Los primeros inicios son del año 64, donde los varones tenían el primer dragón y las damas vestidas con trajes típico cantonés, el baile tradicional de los faroles. Hoy también hubo desarrollo a través de la fiesta de la primavera, con carros alegóricos vinculados a una figura iconográfica que es el dragón y también las pagodas, y lo que sería el Festival de Colectas Extranjeras, que hasta el día de hoy todavía existe en la ciudad de Antofagasta, que nace en 1982, y como pueden ver se han ampliado el abanico del baile. Tenemos alrededor de 60 bailes de distintas etnias con sus trajes, y es el grupo es infantil, juvenil y de adultos, de tanto damas y varones. Como todo festival, además hay muestras de trajes que son de distintas dinastías, y se hace la elección, por supuesto, de reina. Una de las cosas interesantes como arquitecto que rescata el festival es justamente esta reconfiguración del espacio, que por 3 días se transforma un parque y se genera a través de una arquitectura efímera una apropiación ya chilena, y obviamente nuestros socios y socias en las cocinas, porque estos 3 días no se cocina. Bueno, también celebramos el Año Nuevo Chino con presentaciones en distintos espacios, y con las comparsas de los dragones, posición de traje o instrumentos musicales, la apertura para el Día de los Patrimonios Culturales, donde se apertura el inmueble para tener talleres, por ejemplo, y básicamente hacer alusión a lo que es nuestra tradición. Arquitectónicamente, les contaba que estaba este regalo que se hace la comunidad china, que es el portal del cementerio, en el año de 1910. En el mismo eje, este mausoleo donde descansan nuestros abuelos y padres, y básicamente siendo que, a pesar de que hay una coexistencia entre un estilo neoclásico, pero también iconografía cristiana, pero también con ritualidades que son propias del mundo oriental, con a través de inciensos funerarios, la ofrenda, la limpieza comunitaria de tumbas, por ejemplo, y las flores que siguen siendo blancas y amarillas. Y para quienes no conocen un poco de la arquitectura tradicional china, contarles que la casa patio es una casa que se reconoce por un ingreso y que tiene exclusivos patios, y que estos llenos, que son los pabellones, además tienen un espacio intermedio, son galerías. ¿Y por qué es interesante? Porque básicamente hay un elemento protector que son el muro, que construyen estos patios, y hay un ingreso que es quebrado, porque nos ingresa directamente a la casa con la idea de dejar lo mundano para entrar a lo sagrado, que es la vivienda. Y si ustedes pueden ver en el corte, además hay una cubierta que es muy pesada, que es una cubierta
cubierta protectora contra lo que serían los malos espíritus, y eso además configura lo que son los patios. ¿Por qué menciono la casa tradicional china? Porque arquitectónicamente hay elementos que se han mantenido. Estos dos inmuebles, por ejemplo, son de 1912 y 1914, y hay, si ustedes se fijan, hay cierta iconografía, que a pesar de que es una arquitectura occidental, hay cierta iconografía, por ejemplo en la imagen de la izquierda, que son necesariamente chinas. Por ejemplo, las ventanas de palillaje, los ideogramas chinos en la parte superior, el apellido de la familia Aoyón, por ejemplo, Aoyón-un, y en el otro inmueble, que adquirimos en el año 96, tiene además un sector de lugar que además funciona como una pagoda. Y dentro de este proceso de sincretismo espacial, tenemos por ejemplo que los interiores están relacionados con los animales de dragón, que establecen lo que es Cantón, obviamente el junco, los lucernarios, las lámparas chinas, el uso del color, ¿no es cierto?, el color rojo, los cuadros de jade, de laca, de seda pintada. Mucho de esto, el artículo que vimos ayer en la presentación en la cual pudimos asistir, en el mapa, y básicamente concluir además con la presencia del patio como espacio de reencuentro. Esos mismos elementos ustedes lo pueden leer en la chifa a través de estos elementos de simetría, los techos pesados, la presencia de las columnatas, la escalera, son protectoras nuevamente los animales, el fénix y el dragón que hablan del sur-este de China, y obviamente los ideogramas y el color dorado. Esto ya sea indistinto si es un inmueble en altura, o sea, es solamente un inmueble de un piso. E interiormente tenemos la reminiscencia de los patios a través de ciertos elementos, como el patio del agua, que sería la pecera, o los patios de fuego con el sistema de biombos interiores, o incluso la presencia de cuadros lacados. Por lo anterior, entonces, quiero transmitir a ustedes como resumen que en estos 88 años de existencia del Centro Social y Cultural Xinhui se han desarrollado actividades sociales, artísticas y culinarias que contribuyen a la interculturalidad relacional chino-chilena y robustecen el interior de la comunidad. Y la calle, la plaza y el parque se transforman temporalmente con el comparse de los festivales mediante estructuras efímeras, que son estos elementos materiales y inmateriales, que constituyen un imaginario colectivo de esta cultura milenaria, y que desde el punto de vista arquitectónico, tanto la sede del club como la tipología china son excelentes ejemplos de espacios de identificación cultural donde coexiste la estética china con la espacialidad sincrética como marco de la preparación de platos chinos y cantoneses en búsqueda de una fusión gastronómica, y finalmente es lo que nosotros, la manera en que podemos comunicarnos con la comunidad antipalestina y chilena. Los agradecimientos a la colectividad a la cual pertenezco y soy la directiva, y particularmente mis agradecimientos a mi abuelo Antoné y a mi padre chino peruano, ambos argentados, que finalmente en Antofagasta, donde descansan en el cementerio cementerio municipal de Antofagasta. Y bueno, nuestros contactos para que ustedes puedan visitar, ya saben que en el Xinhui, bajo este techo somos todos iguales. Buenas tardes. Yo les voy a hablar acerca efectivamente del cuerpo avanzante K-pop como intersección viva de movilidad de las diásporas. Esto que les voy a presentar es una exposición basada en un ensayo presentado dentro del programa de posgrado de antropología, donde voy tratando mis temas de interés que he ido reflejando desde pregrado con mi tesis para trabajar ahora en el diseño de investigación. En ello, planeo hacer una reflexión crítica sobre las transformaciones socioculturales en la frontera de la ciudad de Arica, examinando cómo la performance K-pop se ha convertido en un punto de encuentro simbólico y afectivo entre juventudes. Acá analizo cómo las juventudes ariqueñas adoptan estéticas, como hemos visto en las presentaciones anteriores, narrativas y corporalidades imaginadas transfronterizas, revelando la emergencia de estos territorios circulatorios que iré presentando más adelante, y se exploran tensiones interseccionales entre cuerpo, estética y representatividad en la práctica K-pop, mostrando cómo esta expresión artística encarna un nuevo tipo de agencia juvenil y reconfigura imaginarios territoriales del espacio fronterizo. Como contextualización del fenómeno del K-pop en las ciudades fronterizas, el fenómeno trasciende lo musical, convirtiéndose en performance y práctica social.
El K-pop en estas localidades no solo es moda, sino un espacio donde las juventudes negocian y resignifican sus sentidos de pertenencia, movilidad y comunidad. Arica tiene una historia marcada por conflictos y disputas soberanas, como viene siendo el caso del intercambio con Tacna-Perú, aunque esta historia actualmente se está reinterpretando desde enfoques que enfatizan la integración y procesos migratorios. En esta ciudad, las juventudes adoptan estas prácticas como espacio de movilidad cultural. Por lo mismo surge la necesidad de entender el K-pop, que va reconfigurando estas identidades y relaciones en contextos fronterizos. Hay una transformación reciente, la apertura cultural y circulación de influencias globales. Es decir, lo que quiero plantear es que las movilidades han cambiado. Se cuestiona la idea de ciudades fronterizas como procesos autónomos. Cuando hablamos de aquí y allá, por ejemplo, migrantes, uno entiende que es una persona que viajó de un lado y llegó a otro, pero en realidad también obviamente está en juego el tema del capitalismo, que desempeña un rol en la producción y aniquilación de los espacios fronterizos. Y entonces ahora, teniendo en esto, se presta atención a otras formas de desplazamiento territorial, que no incluyen la definición de migración, así como producto del desdibujamiento de abordajes cuantitativos y el énfasis en enfoques cualitativos. De aquí es donde nacen estas otras formas de desplazamiento. La frontera ahora como espacio de tensiones y nuevas alianzas socioculturales quiere decir que el espacio se ha transformado y pasa a ser como un espacio de intercambio cultural y social donde las influencias globales, como es el caso del K-pop, están creando nuevas dinámicas de interacción y pertenencia. La globalización y circulación cultural. Acá el fenómeno del K-pop se promueve desde Corea del Sur, atravesando así como todo a través de esta exportación cultural, como han visto las photocards, los álbums, etc. Y se van fomentando acá en intercambios transfronterizos. En este caso, específicamente de Arica, las juventudes resignifican códigos culturales surcoreanos en sus contextos locales, y obviamente igual los hemos podido ver acá en estudios diversos de Chile. Y estos intercambios culturales enriquecen las identidades juveniles y generan estos vínculos transfronterizos, es decir, de lo global a lo local. Por ello mismo, también está el concepto de comunidad imaginada, que una colega antropóloga también lo mencionó en su investigación. Este concepto es bastante importante, más que nada porque el fenómeno surcoreano, que viene siendo todo este Hallyu, esta ola surcoreana, que genera en América Latina y el mundo, genera este imaginario colectivo, que va instalando no solo un nuevo estilo de música, sino también un nuevo estilo de vida. Y por ende, la musicalidad del K-pop puede ser contemplada como una comunidad imaginada, y el concepto refiere a la manera en que los miembros de una comunidad perciben que pertenecen a un colectivo más amplio, compartiendo raíces, metas, identidad en común, aunque no se conozcan personalmente todos sus integrantes, porque no es como que haya venido un idol directamente y nos haya enseñado la coreografía, o nos haya enseñado, ¿sabes qué? Esto significa tal cosa, o esta es mi canción. Es simplemente uno accede digitalmente por esta espontaneidad, esta rapidez del mundo globalizado en el que estamos y la contemporaneidad correspondiente. Así que en el caso del K-pop, la comunidad imaginada se configura a partir de una narrativa compartida, una cultura transmitida a través de medios y la percepción de estar conectados con una cultura y un estilo de vida que trasciende lo físico. Lo que fortalece el sentido de pertenencia y cohesión entre sus seguidores en diferentes partes del mundo. Por ende, el concepto permite entender cómo estas identidades colectivas se construyen en un plano simbólico y narrativo, reforzando la pertenencia a través de imaginarios compartidos que trascienden las fronteras tradicionales. El K-pop como práctica performativa no es únicamente entretenimiento, sino también, en este caso, viene siendo una forma de resistencia, de afirmación y construcción identitaria, porque de aquí, de lo global a lo local, ocurren muchas cosas. Por ejemplo, el tema andrógeno, que igual es algo que promueve mucho el tema del K-pop. Por ejemplo, idols masculinos que podemos
maquilla porque se ve así. Así que las performances nos acercan a contemplar cómo es que la apropiación de estéticas, narrativas y movimientos surcoreanos permiten expresar aspiraciones, se negocian normas y estéticas y roles sociales en sus mundos locales. ¿Por qué se tintura el cabello de ese color? ¿Por qué se viste de tal forma? ¿Por qué tiene cierta actitud? En estos términos, la frontera surge como un espacio de circulación simbólica y se puede comprender a través del concepto de territorios circulatorios, donde las fronteras se vuelven porosas. Esto implica formas de circulación cultural, social y territorial, destacando la importancia de entender los espacios como dinámicos y porosos en lugares fijos, ya que más allá de los límites físicos, la frontera se entiende como un espacio de intercambio de símbolos, afectos y referencias culturales. La práctica K-pop surge como un medio de resignificación cultural y social, creando espacios de comunicación y comunidad. En este sentido, y el eje, igual, el cuerpo se ve como visto como un protagonista activo. Es posible profundizar en estas movilidades contemporáneas diásporas desde este análisis sobre el carácter sociohistórico de la corporalidad en relación con el reconocimiento y o desconocimiento de trayectorias de incorporación, porque se van apropiando este estilo de vida del Hallyu, por ejemplo, o el J-Beauty, que hemos visto hace poco. En estas prácticas, el cuerpo como protagonista activo se presenta como un espacio de disputa y de significados. La música y la danza conforman ejes centrales en el movimiento del Hallyu, permitiendo que las juventudes, por ejemplo, puedan expresarse con sus cuerpos sin importar su género. Yo soy bailarina de K-pop, se podría decir, desde los 13 años, actualmente tengo 26, y he presenciado a través de mi autoetnografía, trabajo de campo, etc. Hay personas no binarias, hombres masculinos o inclusive mujeres también, que hacen este cambio, este transvestir. Y este es como un ejemplo más concreto para acercarlos a esta propuesta que les quiero hacer teóricamente. Las juventudes participan en una reconfiguración de su identidad a través del baile, adoptando y adaptando estilos que reflejan sus contextos sociales y culturales. La interseccionalidad y desigualdades en el encuentro de la performance también revela cómo las desigualdades de género, clase y nacionalidad intervienen en estas prácticas, ya que reproduce y desafía estereotipos. Esto implica la presión por estándares estéticos globales, generando nuevas formas de cuestionarlos y transformarlos. Performance K-pop como espacio de resistencia, logrando una forma en la que las juventudes, al momento de bailar y compartir en torno al K-pop, tienen una forma de construir comunidad y resistencia frente a tensiones y conflictos históricos en la región. Un espacio donde las juventudes negocian su pertenencia. Las performances K-pop fomentan relaciones de solidaridad y desafían las tensiones tradicionales. Obviamente no estoy hablando de un mundo de rosas, pero sí es parte de donde confluyen minorías. Por ello, hay transformaciones socioculturales. El K-pop ayuda a desafiar estas concepciones tradicionales de ciudadanía y frontera. Abre paso a nuevas formas de agencia juvenil y valora la diversidad, la multiculturalidad y la circulación cultural como componentes esenciales de sus identidades. Así que, como reflexiones finales en torno a todo esto, la práctica K-pop en la frontera no solo es una imitación cultural, sino un espacio de transformación social donde las juventudes crean nuevas comunidades, identidades fluidas y nuevas formas de movilidad. Estos cuerpos danzantes pueden ser entendidos como vehículos vivos de estas movilidades diásporas, donde en este caso Corea del Sur y Chile dialogan en clave estética y afectiva. La comunidad K-pop en particular funciona como un enclave simbólico que desafía las concepciones estáticas de identidad, permitiendo experiencias de simultaneidad espacio-temporal, donde aquí y allá coexisten en una estética compartida, fomentando una pertenencia que no depende del territorio físico. Asimismo, se destaca que la globalización cultural y las movilidades transnacionales hacen que las nociones tradicionales de cultura y territorio sean cuestionadas y reconfiguradas. La cultura ahora opera en un régimen más dinámico, interconectado y en constante transformación, en donde las fronteras se vuelven porosas y las identidades se van redefiniendo en contextos transnacionales y fragmentados. Estos procesos implican
piden un análisis estático de la identidad y en cambio invitan a comprenderla como un proceso dinámico, situacional y en permanente transformación. Por ello, podemos decir que las comunidades culturales como la comunidad K-pop ariqueña representan experiencias de identidad que son construidas, adaptadas y resignificadas en un mundo en constante cambio, donde las prácticas culturales digitales y los intercambios globales potencian estas reconfiguraciones. Por lo mismo, las comunidades culturales, en sus formas contemporáneas, son construcciones sociales que operan en el plano simbólico, imaginado y relacional, y que su estudio requiere un enfoque que contemple su carácter dinámico, global y transnacional, desafiando las nociones tradicionales de comunidad, territorio y cultura. Con ello finalizo mi presentación, la referencia. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Fernando Suárez y vengo a presentar los resultados de mi tesis de pregrado que busca abarcar tanto la arqueología como la antropología en mi zona de investigación. Esta investigación busca describir la manera en que los procesos migratorios se ven reflejados en la construcción de la cultura material de descendientes de migrantes chinos en Chile, en donde se busca observar la forma en que los objetos permiten reflejar procesos de memoria y sentido de pertenencia en relación con el lugar de origen de sus antepasados. Esto mediante procesos de valorización de las pertenencias materiales que se tienen en los hogares de las personas. Entendiendo que habitamos en espacios materiales y que estos espacios materiales en los que nosotros transitamos diariamente influyen en nuestra material, en nuestra identidad y en la manera en que nos percibimos a nosotros mismos. De esta forma, las personas, al reproducir las condiciones materiales de su vida diaria, a su vez reproducen su sociedad, sus identidades individuales y sus identidades grupales. Así, para esta investigación se ocupó una metodología de carácter etnográfico y un registro material con características arqueológicas, en donde se busca ver los vínculos que los descendientes tienen con su historia familiar, además de cómo esto se refleja en el sentido de identidad y su entorno cotidiano material. Respondiendo a la pregunta, ¿cómo se construye y valora la cultura material como producto de los procesos migratorios por parte de descendientes de segunda y tercera generación, hijos y nietos de migrantes chinos en Chile? Y para esta investigación, que hizo fueron 14 entrevistas semiestructuradas, incluyó visitas a los hogares de las personas, en donde también hubo un registro material de 125 elementos. Cabe señalar que hubo muchos más elementos materiales que yo observé en los hogares, pero me enfoqué principalmente en lo que las personas, a través de sus relatos y a través de respondiendo mis preguntas, iban identificando como elementos que los conectaran a su familia o a su experiencia china. Entonces, fueron 11 familias con 14 entrevistas de hijos y nietos, la mayoría ligados al norte de Chile entre 1930 y la década de los 90. En total, de estas entrevistas fueron que se encontraron los 125 elementos en los hogares definidos por las personas. Los resultados son las historias familiares, primero, que fueron contadas por las personas, se marca por una llegada histórica al norte, desde el 1913, después cuando hablamos de las entrevistas de las personas que llegaron a sus antepasados después de los 50, se ve un cambio en donde realmente llegaron a Santiago o a Valparaíso, muy relacionado con las economías de las épocas, donde pasamos de un enfoque en el norte de los trabajos de las salitreras hacia un enfoque más hacia la venta y comercialización de productos importados y prestación de servicios. Hablamos de una migración principalmente masculina. Las 14 entrevistas, uno de los migrantes o de la ascendencia migrante
la masculina, solo en el caso de las personas llegadas posterior de la década de los 50, llegaron también como pareja hombre y mujer. La mayoría de las personas que llegaron fue también personas solteras, hombres solteros, entre la edad de 20 y 25 años aproximadamente, y que la mayoría fue impulsada por una búsqueda de mejores oportunidades laborales, ya sea debido a historias que encontraron, que les comentaban que Chile era un buen lugar, o personas que viajaron por el mundo, viajaron en distintas partes del mundo, llegando a Estados Unidos, al Caribe, y que por alguna razón terminaron instalándose y siendo como el lugar definitivo de Chile. La mayoría de las personas que llegó también, hablando de hombres jóvenes, solo en un caso la persona trabajó en las salitreras como fuera del área comercial. Muchas de las personas que llegaron fueron negociantes que transitaban en las salitreras y que iban con el fin de armar sus propios negocios. Aunque no siempre en una primera instancia se pudo, ese era el fin. Mientras tanto, no llegaron a trabajar a cualquier parte, sino que en la mayoría de los casos llegaron a trabajar a otros negocios de otras personas, de migrantes chinos, que les facilitó un poco la entrada al país, ya sea que se conocieran previamente o no. Contaban en algunos casos que, por ejemplo, en el puerto llegaba un chino, se encontraba con otra persona que ya había estaba instalado en Chile, también de origen chino, y estas personas le ofrecían apoyo, ya sea instalándolos en sus locales o buscando dónde pueden quedarse temporalmente, formando redes de apoyo súper fuertes que están marcados por un origen en común, más que si se conocían o no se conocían previamente. Ahí hay casos en que los dos casos que yo decía, que hay casos que venían por familiares y otros por desconocidos. En cambio, estos chinos que eran tan pobres se ayudaban entre ellos. Entonces no tenían que comer o no tenían nada. Acá tengo mi casa, acá tengo un negocio, hasta que alcance y puedan ir solos y se puedan instalarse, eran solidaridades. Un aspecto súper importante de las entrevistas fueron los matrimonios como redes de integración, en donde se daban matrimonios mixtos entre migrantes chinos y mujeres chilenas, dando así espacios de negociación identitaria, en donde hubo elementos que se mantuvieron, pero también otros elementos que se fueron perdiendo. Dentro de los elementos que se mantuvieron y que más se repitió fue la comida china, en donde el padre era el encargado de cocinar la comida tradicional china, enseñarle a los hijos, ya sea de manera directa o indirecta, estas tradiciones. De los entrevistados, solo una persona nombró no saber cocinar comida china, porque decía que su papá nunca lo dejó entrar a la cocina. Entonces todo el resto fue una tradición que se mantuvo con el tiempo. Otros elementos que permanecieron y que las personas identificaron como propios de la cultura china fueron temas asociados a la crianza. El respeto a las tradiciones, el respeto a los mayores, la puntualidad, elementos que las mismas personas identificaron como propios chinos, que a ellos se los había quedado con una rigurosidad específica, distinta a la de los chilenos. También estaba hablando de personas que son chilenas, pero que veían una diferencia entre la forma en que sus padres los criaron con la forma en que los amigos eran criados. Y entre los elementos que se fueron perdiendo, destaca notoriamente el idioma. Dos personas solamente identificaron hablar chino, ya sea cantonés o mandarín, de manera fluida. Esas dos personas corresponden a personas que los papás llegaron después de la década de los 50. Y lo otro que también se fue perdiendo fue la historia de la familia en China.
casi todas las personas entrevistadas contaron que solo saben qué pasó después de la llegada de su papá. Otras personas saben la calidad de vida que tuvieron sus papás en China, o conocen la historia familiar de las personas que están en China o siguen teniendo contacto con ellas. La mayoría de las personas que tienen contactos con personas o familia en China es gente o familia que también migró y que después volvió a vivir. Ahora, sobre la cultura material, en la primera instancia, en 8 entrevistas, se afirmó poseer objetos relacionados con su lado familiar chino, mientras que en 6 no negaron. Aún así, al profundizar en las entrevistas, nos dimos cuenta que todos tenían elementos que pudieran conectar a su historia familiar o a su tradición familiar. Los elementos que más encontramos fueron objetos. Yo diferencié entre objetos, fotografías, conjuntos de elementos como altares, muebles que están totalmente decorados, que se perdería el contexto al analizarlos por separado, y documentos, de los cuales se encontraron dos. Cuando hablamos de segunda generación estamos hablando de hijos, cuando hablamos de tercera generación estamos hablando de nietos. Si bien se ve un número parecido entre 67 y 41, entre la cantidad de objetos que tenían los hijos y los nietos, al separarlos podemos ver que en verdad la cantidad promedio de elementos que tiene un hijo es mayor a la cantidad promedio que tiene un nieto. Pero ¿qué pasa? Los elementos, mientras que los hijos presentaban una gran cantidad de elementos que al preguntarles si tenían algún valor especial decían que no, los nietos generalmente todos sus elementos presentaban algún valor especial, algún recuerdo asociado a la historia familiar. Entonces se ve como un tipo de estrategia distinta de conservación material, en donde si bien hay como se mantiene la obtención de objetos, los objetos de los nietos son más apreciados por ellos en el sentido de que la mayoría tiene un valor afectivo mayor que en el caso de los hijos. Acá vamos a ver por qué. Porque en verdad los elementos más encontrados generalmente son figurillas, fotografías, ábacos, jarrones y cuadros. Acá hay unas figurillas que podemos ver que en general son elementos de plástico, madera, loza, en su mayoría ocupados para decorar. Mientras que las fotografías generalmente relacionan con el lugar de origen, como el que se puede ver abajo de un puerto de China, o la historia familiar. Los ábacos, por otro lado, que lo relacionan a las historias migrantes de comercialización que tienen. Entonces cuentan, por ejemplo, tengo un abaco que perteneció a mi abuelo, con el cual sacaba las cuentas para dirigir la carnicería. Y cuadros y jarrones decorativos. Entonces vemos elementos que están vinculados a la historia familiar y elementos muy vinculados a la decoración. Entonces, la mayoría de los objetos que encontré fueron heredados, pero también hubo comprados o regalados. El único objeto realmente que llegó con el migrante, con la persona migrante, fue uno que llegó a Chile en 1913. Es la única persona que me dijo, sí, esto llegó con mi abuelo. Entonces tomamos que yo en mi hipótesis original planteaba estudiar objetos migrantes. Me di cuenta que no necesariamente llegaron con los migrantes. Entonces, acá en la forma de adquisición, acá podemos ver también las distintas ubicaciones en el hogar y la visibilidad que tienen. Podemos ver que en el living están los objetos a la vista, mientras que los objetos que están, por ejemplo, en la oficina, dormitorios o cocina, que son lugares más privados, no están a la vista. De igual forma, podemos ver la visibilidad con la utilidad. Los objetos que están visibles, como son de decoración, se dan como útil porque están decorando, mientras que los objetos que están asociados a la memoria, no visibles, son los objetos que no utilizamos, pero que guardamos. Entonces, entre la relación entre la forma de adquisición y la funcionalidad, la mayoría de los objetos
heredados son elementos de memoria, mientras que los comprados o regalados o importados son objetos de decoración nuevamente. Así es como vamos dando resignificación a los objetos, donde fotografías que tienen un valor religioso, cultural, el Buda, pasan a ser elementos de decoración, mientras que, por ejemplo, es altar, que la persona contó que en sus inicios era para recordar a sus abuelos, se fue tapando con decoración. Entonces, ese espacio que antes era como más cerrado, se fue ocupando para otros usos. Cuando le pregunté sobre si se sentían o no reflejados o se sentían o no identificados con la cultura china, la mayoría contestó que sí, en donde se construye una conexión no necesariamente sabiendo la geografía de China, sabiendo la historia de China, sino que principalmente con elementos cotidianos y de su infancia, que nos marcaron durante toda la vida y que nos hace sentirse parte de esta comunidad. Lo que sí llama la atención es que los más jóvenes se sentían en un limbo súper fuerte entre, por ejemplo, decían, soy la persona que más sabe chino y soy la persona que menos sabe chino. O sea, no sé, dependiendo de dónde esté, cómo yo me siento, dando este limbo identitario. Y las características más propias fue la identidad en la comida, en la personalidad, y en espacios de participación comunitaria como la colonia china, el Chua, Chen-Hui. Vamos a ver una imagen. Y ahora, ¿lo material refleja esta identidad? Yo diría que sí. En un espacio donde tenemos un aspecto más performativo, más público, materialmente hablando, pero también tenemos un lado más privado de lo material, en donde la historia familiar va marcando esto que vamos expresando a los otros en público. Así los materiales cumplen principalmente una función emotiva, de cómo sentirse parte de eso, sentirse parte de la cultura, sentirse parte de que allá también vengo, esa parte mía es de allá también. Eso.